Hola, ¿cómo están? Un afectuoso saludo a todos los amigos y amigas de Max TV Online y obviamente Canal 14 de TV Cable. Hoy tengo el gusto y realmente el privilegio, déjenme decirles, de contar con un invitado que yo considero muy especial. Se trata de Inti Gonenberg. Él es ingeniero ecuatoriano premiado por el MIT por una tecnología implantada por él para proteger del plástico a las Islas Galápagos. Es un gran emprendedor. Es lo que vendríamos a llamar ahora un millennial. Hace mucho tiempo yo quería entrevistar a Inti, antes de la pandemia, porque para mí era muy interesante saber de alguien de su edad, de un emprendedor, de alguien que está aportando para tener un mundo mejor. Eso, como decía, era muy importante contar con cómo veía él el mundo, hacia dónde íbamos. Miren ustedes dónde estamos hoy. Quiero iniciar justamente preguntando a Inti, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en un hueco? ¿No? ¿Y a dónde vamos? Inti, bienvenido. Yolanda, qué gusto poder conversar contigo el día de hoy. Son momentos complejos. En realidad estamos entrando a terrenos que no creo que nadie se hubiese puesto a pensar que la humanidad iba a estar donde está ahorita hace 3, 4 meses. Hace poco estábamos revisando, por ejemplo, que uno de los principales commodities, uno de los principales elementos de comercialización en el mundo, que es el petróleo, ahora se encuentra en valores negativos, ¿no? Habrá que ver cómo evoluciona, pero esto no ha sucedido en la historia del capitalismo. Un commodity de este nivel que se encuentra en negativo es algo totalmente nuevo, que no sabemos cuáles son las implicaciones que va a tener. Y aparte, lo que todos estamos viviendo, la pandemia del coronavirus, ¿no? Que sin duda nos pone a pensar cómo terminamos donde estamos, cómo vamos a salir y qué viene luego, ¿no? ¿Cuáles serán ¿Tienes las...? respuestas? ¿Tú tienes respuestas para esto? Creo que son... Creo que es complejo decir que alguien tiene las respuestas, Yolanda, ahora. Es algo bastante complicado. Lo que sí quizás muchos tenemos es por lo menos una idea de hacia dónde tenemos que tratar de llegar. Y hay dos condiciones muy claras, ¿no? Que nos han puesto donde estamos. La una es esta economía lineal que se ha basado desde el inicio de la primera revolución industrial en la producción, el consumo y el desperdicio. Esto se aceleró desde la caída del muro de Berlín, en donde se empiezan a dar estos elementos de globalización. Y desde ese entonces la humanidad lo que ha tratado es simplemente pensar en cómo masificar las cosas, ¿no? Masificar los productos, eh, sin consecuencias, sin pensar cuál es la consecuencia medioambiental, sin pensar cuál es la consecuencia de inequidad. Ajá. Entonces, de seguro esa es una de las cosas que nosotros tenemos que repensar, cómo un modelo económico que tenga por lo menos una idea de cuáles son las consecuencias. Ahora, Inti, ¿tú no crees que los hechos ya nos están llevando por un camino? O sea, más que sentarnos a repensar este momento, lo que tenemos que hacer es una adaptación cada día, cada momento y veloz a las nuevas circunstancias. ¿Cuáles ves tú que son estas nuevas circunstancias y cómo podemos nosotros generar bienestar dentro de este nuevo mundo que se nos está presentando? Hay que pensar, por ejemplo, en regiones como Latinoamérica, el Ecuador. Hay dos condiciones muy claras, ¿no? Una es el tema de que somos parte de la región más biodiversa de la humanidad. Muchas de los recursos naturales que se encuentran en nuestra región son únicos y van a ser muy valorados en los próximos años. Por otra parte, tenemos una región que es la más con mayor inequidad a nivel internacional. Somos de los más inequitativos a nivel mundial. Entonces, ¿cómo nos podemos desarrollar en una sociedad que pueda enfrentar esto? A veces es difícil hablar de estos temas, pero hay que ser realistas. En el Ecuador ha habido mucha acumulación de riqueza en ciertos grupos, ¿no? Y mientras muchas personas, por ejemplo, en este tema de cuarentena, pasen en casas muy pequeñas, en donde ni siquiera tienen problemas para conseguir el alimento, hay otras personas que en cambio
pueden pasar la cuarentena en un lugar con una refrigeradora llena, con un espacio que no les provoque problemas incluso psicológicos, ¿no? Claro, hay en nuestro país, sobre todo, y en muchos países de Latinoamérica, hay gente que vive del día a día, ¿no? Sus economías son eminentemente informales. Entonces, la afectación que está teniendo en este momento es inmensa. Eh, ¿Tú crees que estados como el ecuatoriano, por ejemplo, que están en una crisis económica muy fuerte, ¿cómo ves tú que pueden ayudar a que pueda sobrevivir todo este conglomerado grande de gente? Se necesitan cambios de estructuras de pensamiento, Yolanda, en este sentido. Pero no tenemos tiempo hoy. Necesitamos hacer esos cambios porque si es que nosotros continuamos simplemente haciendo negocios o pensándole a una sociedad como siempre se la ha pensado, esto no va más que hacia la decadencia y hacia la extinción. Y esto es muy claro. La ciencia lo ha hablado ya desde hace varios años. Un tema de pandemia como el coronavirus, por ejemplo, estudios en el 2015 mencionaban que una de las principales eh, afectaciones que puede existir es una epidemia, que la humanidad está preparada para guerras con armas, pero no está preparada para un evento pandémico como el que estamos viviendo. Y no se hizo a nivel global caso a estas recomendaciones, ¿no? Que tenían que haberse analizado temas de sistemas de salud, respuestas combinadas de todos los países en vez de dejarle a la deriva a cada uno de los países como está pasando ahora. Eh, y la siguiente es el tema de Claro. crisis climática. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer con el? Eso es lo mismo. Ya vienen muchos estudios que dicen que la humanidad tiene 10 años para poder lograr un cambio, si no llegamos a un punto de no retorno, a un punto de extinción, en el cual en el Ecuador ni siquiera tenemos una seriedad sobre este debate. Yo pongo un ejemplo, tenemos en teoría la mayor riqueza en cuencas hídricas en el país, teóricamente hablando, pero esa riqueza se encuentra totalmente contaminada. Si en el corto plazo van a haber problemas de escasez de agua, ¿qué va a pasar en el Ecuador? Nos vamos a morir de sed con la fuente al frente porque se encuentra totalmente contaminada por la inconsciencia, por el pensar que el crecimiento económico y la acumulación de riqueza sin pensar en las consecuencias no va a generar ningún resultado negativo. No es así, estamos viviendo momentos en los cuales los 10 años que se vienen son cruciales para el futuro, tanto del Ecuador como del mundo. Inti, tú dices que desde el 2015 hay alarmas y señales de que esto podía venirse y los países no escucharon. Igual que hay muchos países que el tema del cambio climático tampoco le están poniendo la atención debida. Ahora, dicen que hasta no sentir algo en piel propia uno no lo toma en cuenta. Es más, si esta pandemia se hubiera mantenido simplemente en Wuhan, el resto del mundo pues estaría haciendo su vida de forma normal y corriente. Este momento, la pandemia, en donde tiene a toda la humanidad bajo el mismo paraguas, ¿crees que ha abierto esa conciencia de que tenemos que tomar medidas y cambios definitivos en el mundo y prestarle, por ejemplo, más atención y realmente hoy al cambio climático? Creo que ha servido para reflexionar, pero no creo que sea lo suficiente para generar un cambio. ¿No crees que ha sido un remesón de esos grandes para, bueno, tanto políticos, autoridades, como la misma sociedad? No lo creo. ¿No? Y desafortunadamente hay datos que lo demuestran, ¿no? Por ejemplo, ¿Por hay qué? un incremento ¿Cuáles? en el tema de polución con todos los elementos desechables que la gente está usando necesarios, pero no hay una conciencia de, por ejemplo, pensar que eso se tiene que desechar de forma adecuada. Simplemente están incrementando. Creo que mucho tiene que ver con los liderazgos. Creo que los liderazgos no tienen una conciencia clara que quizás las nuevas generaciones tenemos, Yolanda. Cuando tú hablas de generaciones como millennials y centennials, nosotros sí tenemos claro esto porque hemos nacido en un mundo, desde que nacimos sabemos que estamos yendo a la extinción. Nosotros
no tenemos un mundo o no tuvimos la oportunidad de pensar de que existe un potencial positivo de la sociedad si no hay cambios. Qué maravilla. Desde que nacimos sabemos que estamos viviendo hacia la extinción humana, es lo que tú dices. Correcto. Me encanta. Volvemos después de un corte comercial y profundizamos de este tema. Descubre nuestra APP. Ahora Max TV directamente en tu móvil. ¡Ey! ¿Qué esperas? Bájate la aplicación Max TV Online y podrás disfrutar de toda nuestra programación. Descarga APP Max TV Online. Cada semana, Rocío Cedeño nos trae el aporte apropiado con los profesionales acertados para plantearnos las soluciones a esos problemas que preocupan a nuestra comunidad. Y a la vez proponer los desafíos más convenientes. Desafíos y soluciones, todos los lunes a las 10 de la mañana por Max TV, www.maxtvonline.com. Los espero, queridos amigos. Desafíos y soluciones por Max TV. Seguimos con Inti Goneberg. Él actualmente reside, desde hace 5 años reside en Londres, pero obviamente no se ha desapegado de estar súper bien informado sobre los acontecimientos de su país, del Ecuador. Antes de ir al corte comercial dijo una frase muy impactante, que los millennials, los centennials, desde que nacieron, sabían que estaban condenados hacia la extinción. Por favor, cuéntanos cuáles son las señales que ustedes percibieron, me imagino, a muy corta edad, o ya vino en ustedes, en su ADN. Son más bien cosas un poco más objetivas.